Ahora sí. Perfecto. Feliz día, estimados seguidores. Les habla Juan Carlos de parte del equipo de Hechos Criollos. Hoy vamos a tener un live bastante polémico sobre un planteamiento que nos quiere hacer el profesor César Pérez y el nombre Bolívar debe morir. Recibimos cualquier cantidad de insultos y cosas por las redes sociales, pero como dijimos, vamos a primero a ver el live, vamos a ver el planteamiento, cuál es el problema, para entonces nosotros poder sacar una conclusión, ¿no? Voy saludando poco a poco aquí a las personas que se van conectando. Venezuela Colonial nos está apoyando aquí en la retransmisión de este live. Nuestros amigos, Javier Enrique, los vamos saludando de a uno en uno. Vamos a ver, bueno, estamos esperando aquí que César, Pedro Vídeo, por favor, gracias. Igual estoy de acuerdo con el título. César ya se conectó. Perfecto. Ambalia. Pues ahora sí, César, comenzamos. Feliz día, tarde y noche a todos nuestros estimados seguidores. De parte de Hechos Criollos los estamos tan cordialmente invitados a lo que va a ser este live, un poco polémico, ¿verdad? Un tema que nos planteó el profesor, abogado y candidato a PhD en Historia, César Pérez Guevara, director del Centro Rocio y conductor del programa Valores Venezolanos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema bastante polémico. Estuvimos hablando tras bastidores con César sobre la cuestión de Bolívar, ¿no? Entonces, César nos planteó este nombre, nos planteó este tema que es bastante interesante, a pesar de que, bueno, mucha gente se puso guerreros del teclado y a amenazar, a decir cualquier cantidad de cosas, pero hace unos planteamientos bastante interesantes, por lo cual, bueno, nosotros por supuesto que le íbamos a dar la cabida en nuestro espacio, porque nos interesó, ¿no? Entonces, César, aquí las cámaras son tuyas, somos neófitos en el tema, tú vas a dar la clase completa aquí. Así que todo tuyo el espacio, César. Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que hay gente que está escuchando, puede ser de día, puede ser de noche. Una de las cosas de la diáspora venezolana es que hace que, como en época de Felipe II, en Venezuela o para los venezolanos nunca se ponga el sol, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, no estamos tan alejados de la época de don Felipe II, quizás. Pero bueno, para que no me vayan a acusar tan temprano de monárquico o de hispanófilo, este es un live que trata acerca de Bolívar fundamentalmente. Pero voy a hacer una serie de precisiones antes de comenzar estas palabras para que por favor las tengan todos muy en cuenta y luego no me estén reclamando. La primera precisión. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Blanco, Ponte y todos los apellidos que ustedes quieran indilgarle en razón de su casta, ya está muerto. Primero, ese hombre se murió el 17 de diciembre de 1830. Hay un acta de defunción y hay varias cosas allí. Luego, el Bolívar de carne y hueso, el Bolívar que fue un ser humano, está muerto. Por lo tanto, yo pretendía, en una suerte de juego de palabras, que se entendiera desde un primer momento que es obvio o es claro que yo no me estoy refiriendo a la persona de Simón Bolívar. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? El gran problema es que Simón Bolívar, como ser humano, ha desempeñado en este mundo su papel. Ha dejado evidentemente una huella indeleble, ¿no? Una huella imborrable. Pero nos hemos dado cuenta que hay una figura también llamada Bolívar o Simón Bolívar que parece ser el justificativo para toda clase de atrocidad que se hace en Venezuela, no solamente en contra del Estado, mucho más grave, en contra de la nación, mucho más grave, en contra de los ciudadanos. Entonces, esta figura llamada Bolívar ya no es un ser humano, ya no es un recuerdo, ya no es una memoria. Ha pasado ontológicamente a otro plano.
ha pasado al plano metafísico en el que solamente están las criaturas que se suponen todopoderosas. Por lo tanto, me refiero al Dios Bolívar. Al Bolívar que ha sido llevado al panteón de los dioses y es tratado en la actualidad como un dios. Sigo entonces con la aclaratoria. Sabiendo ya cuál es el objeto del Life, que es este Dios Bolívar que se ha creado, ahora quiero mostrarles cuál va a ser mi método para afrontar o enfrentar a este Dios. Y el método es plenamente filosófico. El filósofo Friedrich Nietzsche, entre todas sus maravillosas obras, porque yo comentaba en un momento que cuando estudiamos filosofía en la universidad, siempre los más jóvenes, sobre todo, nos volvemos nietzscheanos en algún momento, ¿no? Luego es que nos volvemos hegelianos, nos volvemos platónicos, aristotélicos, rusonianos, etcétera. Pero Nietzsche suele ser de mucha actualidad porque los planteamientos nietzscheanos son muy provocativos. Entonces Nietzsche, en obras como Así habló Zaratustra, El origen de la tragedia, que es deliciosa, es divina, ¿no? El humano demasiado humano, hace una serie de planteamientos que se van a ver condensados, sobre todo cuando él hace el Ecce Homo, que es la obra en la cual él de alguna manera hace un resumen de sus otras obras. Nietzsche es uno de los pocos autores que tenemos que tuvo el tupé en vida de hacer un resumen y dar una opinión sobre sus obras. Claro, Nietzsche, como era, decía cosas como que ¿por qué mis libros son tan buenos? ¿Por qué escribo tan bien? Y cosas como esta, porque Nietzsche era un provocador, ¿no? Nada más vean el bigote, ustedes ya sabrán de qué personaje estamos hablando. Pero uno de los planteamientos de Nietzsche, además del eterno retorno del cual él hablaba, y es el planteamiento que más polvo levanta, es el planteamiento del superhombre, el planteamiento del Übermensch. Uno de los grandes planteamientos de Nietzsche, entonces, junto con este planteamiento del superhombre, del Übermensch, está en su relación con Dios. En un primer momento, Nietzsche dice, pero es que Dios ha muerto. Y claro, el planteamiento de Nietzsche es incontrastable. Si Dios ha muerto realmente, entonces quiere decir que nunca fue omnipotente, omnisciente. Por lo tanto, sabemos lo que nos estamos acercando a la lectura de Nietzsche, que él no se está refiriendo de ninguna manera a la sustancia del Dios católico, al Dios que de alguna manera es llenado por el razonamiento de Santo Tomás de Aquino. No, él se está refiriendo precisamente a la percepción religiosa del catolicismo en el mundo occidental. Ese es el Dios del que habla Nietzsche. Y Nietzsche considera en efecto que ese Dios ha muerto. Y en uno de los últimos capítulos de Así habló Zaratustra, él muestra cómo el más feo de los hombres es aquel que mata a Dios. Y se lo dice a Zaratustra, se lo dice a la figura del Übermensch, ¿no? Por este motivo, siendo que Nietzsche se atrevió a matar al Dios católico de la religión occidental porque consideraba que ya el mundo no podía seguir avanzando más. Y una vez, como él decía, al morir Dios no quiere decir entonces que todo está permitido. Precisamente la gran libertad del hombre es la que lo va a llevar a avanzar y dejar de ser un hombre para convertirse en un superhombre y comenzar entonces a ver al hombre como objeto de burla, así como el hombre ve al mono como objeto de burla. Sé que este prolegómeno es un poco complicado, pero estamos hablando de filosofía. Entonces, antes de que me vayan a acusar de que es que yo quiero agarrar y matar a Bolívar porque lo odio mucho y que no me crean que yo tengo una estampita de Bolívar en la cartera, prefiero explicarlo bien, con calma, para que sepan a qué me estoy refiriendo. Entonces tenemos esto, el planteamiento Bolívar como Dios, como ha sido en efecto colocado por el bolivarianismo posterior, una vez que Bolívar ya estaba muerto. Y tenemos por la otra parte el método con el cual vamos a analizar este Dios Bolívar, que es nada más y nada menos que el planteamiento fundamental del filósofo Friedrich Nietzsche. Dios ha muerto y por lo tanto ahora el hombre puede superarse. El live se llama Bolívar debe morir, porque Bolívar no ha muerto. Y me refiero en efecto a la figura de este Dios o este falso Dios. Una vez aclarado esto, que espero, por lo tanto, no vayan a descontextualizar mis palabras, comienzo a explicar. Simón Bolívar
fue fundamentalmente el gran artífice de la libertad hispanoamericana. Es un hecho. En época de independencia hubo mucha gente que lo quiso, como el caso de Francisco de Miranda, pero así a ustedes les guste mucho Miranda, si ustedes lo quieran mucho, si ustedes también tengan una estampita de Miranda en la cartera y cuando estén en momentos complicados la besen o le pidan favores, Francisco de Miranda no logró la independencia, punto. Eso no pasó. Es verdad, Miranda era muy bonito, era muy rubio, tenía un zarcillo aquí, estaba con Catalina la Grande, Revolución Francesa, Arco de Triunfo, bello, hermoso, todo lo que ustedes quieran, pero él no fue el libertador. Por lo tanto, la obra de Bolívar, sea como sea, es exitosa. Es verdad, existieron en su momento demasiadas circunstancias para que Bolívar triunfara. Muchas veces tuvo demasiada suerte, pero lo logró. Fue exitoso, fue el libertador. Como nunca antes en la historia de la humanidad, Simón Bolívar realizó un acto de la creación de una república. ¿A qué me refiero? Cuando un gran conquistador, vamos a hablar de César, Alejandro Magno, podemos hablar incluso de Aníbal, hablemos también de Napoleón, cuando estas personas iban y lograban la autoridad sobre un territorio, lo que hacían era anexar el territorio que lograban o la autoridad que podían en ese territorio a la patria de la cual venían. Simón Bolívar tenía algo muy particular, porque Bolívar a partir del año 1819 se le ocurre la creación de una nueva república. Es decir, a pesar de que él viene de la Capitanía General de Venezuela por lo menos, en lugar de hacer una gran Venezuela, Bolívar concibe la idea que estaba en ese tiempo, que era crear una gran república, Colombia, en virtud de Cristóbal Colón, que no le habían dado el mérito, ¿no? Entonces aquí tenemos una cosa interesante de Bolívar. Ahora, ¿funcionó la república? No, fue un desastre total la república, se termina escindiendo y cada parte se va por su sitio. Virreinato de la Nueva Granada, Audiencia de Quito, Capitanía General de Venezuela. Bolívar se va a conseguir en vida con un conflicto jurídico, político e incluso diplomático tan grave que siendo el presidente de una república que acababa de fundar, él mismo, pegando 3 provincias del Reino Español, va a ser también el dictador de un virreinato que va a ser el virreinato del Perú. Y además de eso, le va a quitar un pedazo al virreinato del Perú y va a apoyar que se arme una nueva república que se va a llamar la República de Bolívar, que ha pasado a llamarse Bolivia, pero se llamaba República de Bolívar. Y él va a escribir la constitución de esa república. Entonces tenemos a un individuo que en vida era el presidente de una república sujeto a una constitución. Era el dictador de un virreinato que estaba rompiendo con España y estaba sujeto a lo que dijera el virreinato. Y a la vez escribe la constitución de esta nueva república que hacen en su nombre, que contraría totalmente lo que dicen los ordenamientos jurídicos anteriores. Imagínense. O sea, al menos el hombre es interesante, ¿no? Históricamente. Al menos su praxis es bastante llamativa. Luego es muy interesante que este hombre que tiene el máximo poder, que pretende entonces implantar la Constitución de Bolivia, o la República de Bolívar en ese entonces, en la cual él coloca que la presidencia es vitalicia y hereditaria, y si ustedes leen con conocimiento constitucional la Constitución que él hace para la República, que le ponen su nombre, él tenía de facto más poder que Fernando VII alguna vez en la vida. Él intenta que esta constitución que hacen en el año 26 la aprueben también para la república de la cual sí era el presidente, que es la República de Colombia, a través de un congreso constituyente, la Convención de Ocaña, vulnerando así la constitución de Colombia que decía que la reforma iba a ser en el año 31, él la pretende en el año 28. Y él está vulnerando la constitución. Pero además de eso, pretende establecer una constitución que de republicana tiene lo que yo tengo de sueco. Es decir, nada. Pueden confundirse, pero yo no tengo nada de sueco, realmente, nada, no tengo nada en común. Entonces la Constitución no tenía nada de republicana. Y por eso a mí no me extraña que si Robert Kerr Porter lo dijera en su diario y que también lo dijera Luis Perú de la Croix en el diario de Bucaramanga. Bolívar decía que esto era una monarquía sin corona. Difícil de aceptar para algunas personas, pero es así. Y otra cosa más extraña de Simón Bolívar es que en vida Simón Bolívar comienza a decepcionarse del poder y de la gloria.
El hombre que había dicho alguna vez que a nadie le era más cara la gloria que él y que todo lo que hacía fundamentalmente era persiguiendo la gloria, se va a conseguir con que se va a desengañar del poder. La república que ha fundado comienza a separarse. El Congreso Anfictiónico de Panamá fue un desastre, fue una cosa lamentable. Así la gente lo quiera pintar de algo bonito. Eso, nadie le hizo caso realmente a eso. Pretenden endilgar la culpa a los norteamericanos. Mira, el mundo es más complicado que los norteamericanos y los que están en contra. Y en ese entonces Estados Unidos no era un gran poder. Así la gente quiere estar inventando paparruchadas, ¿no? Luego, en el año 29, Bolívar, desengañado del poder, ya comienza a pensar en dejarlo todo. Y es así como en el año 30 Bolívar va a pretender irse para siempre. Bolívar pretendía irse a Europa y por eso él renuncia a la presidencia que tiene, ojo, que ha tomado la dictadura también a la mala cuando no le quisieron aprobar la constitución de Ocaña. Bolívar sencillamente agarró, tomó la dictadura para que no se disolviera Colombia a su decir, dijo que no había constitución y por lo tanto era lo que él dijera, ¿no? Eso es Bolívar. Esa es la actitud de Bolívar. Y este hombre que toma todos los poderes, que va a recibir el atentado septembrino, de pronto ya no quiere más nada, renuncia, pide un pasaporte para irse a Europa y morir solito en Europa. No era raro, San Martín lo hizo por lo menos. Pero de raro no es. Exacto. Por lo menos curioso, porque, bueno, este hombre que tuvo tanto poder, pensar que de pronto ya no quería tener más poder, a pesar de que tenía tantos candidatos o tantos partidarios, los llamados en ese entonces bolivaristas, es al menos curioso. Y este hombre, al cual no le dan pasaporte, que se encuentra flojo de dinero, porque sí es verdad, Bolívar está bastante flojo de dinero en su último año e intenta vender las minas de Aroa. Y entonces, como hay un rollo con los papeles, no las puede vender. Entonces comienza a vender objetos personales. O sea, el hombre que tuvo la mayor gloria, que el Perú le regaló una corona de oro, que el Perú le regaló tanto dinero, el hombre que era el jefe de toda la parte norte y un poco parte sur del continente, al menos de América del Sur me refiero, pues ahora está en esta situación y se quiere ir para siempre. La gente pensaba que Bolívar no se estaba muriendo nada. Decían, eso es mentira, eso solamente son cosas de él para volver. Bueno, resulta que el señor se le ocurre el 17 de diciembre del año 1830 morirse. Hasta aquí es el análisis que uno puede hacer de Bolívar. Y Bolívar, como pasa con los hombres, nacen, tienen una vida y se mueren. Punto. Se acabó el problema. Lamentablemente, la obra de Bolívar, porque vamos a darle el voto de confianza a Bolívar, de que Bolívar quiso lograr algo maravilloso. Vamos a darle el voto de confianza de un hombre que está muerto. Pero su obra fue un desastre. La República de Colombia fracasó, no funcionó. Entonces, a pesar de que él en efecto fue exitoso logrando la independencia de España, su obra, Colombia, fue un desastre. El virreinato de la Nueva Granada por una parte, la Capitanía General de Venezuela por otra parte, la Audiencia de Quito por otra parte, en el Perú no lo querían ni un poquito. Miren, la República de Bolívar intentaron quitarse este mote de la República de Bolívar desde hace tiempo. Bueno, no funcionó. Fue un desastre su obra, al menos en los años posteriores. Venezuela, nuestro país, yo soy por lo menos venezolano, comienza a partir del año 29 con unos movimientos que venían desde hace bastante tiempo. Llamábamos la cosita, la cosota, como le llamáramos al movimiento. En el año 29 ya comienzan a hacer grandes concentraciones, grandes congresos para acabar con la unión de Venezuela y la República de Colombia. Y es un hecho que ya en el año 1830 se inaugura la Cuarta República Venezolana. Realmente hablar del número de repúblicas, podríamos hablar de eso en un live aparte. Por lo pronto, vamos a quedarnos con lo cierto, que en el año 1830 comienza la Cuarta República Venezolana. Yo sé que muchos de los que me están escuchando, habituados a escuchar la perorata y la soquetada política habitual, piensan que la Cuarta República comenzó con los adecos y los copellanos. Una cosa absurda y tontísima. Lo sé. De una vez lo advierto, no. La Cuarta República Venezolana comenzó en 1830, cuando nos separamos de la República de Colombia, Colombia la Grande. Muy bien. A partir de allí, Bolívar se pierde.
Se intenta hacer una república, vamos a llamarlo una república, como lo dice José Gil Fortuna en su libro Historia Constitucional de Venezuela, en la cual los conservadores intentaron mantener a Venezuela sobre fundamentos republicanos. Porque ¿qué cosa decíamos nosotros? Bolívar no tenía ningún poder para unir a Venezuela a una república más grande. Nunca lo facultamos para eso. Cuando Venezuela nació en el año 11 y se acabó en el año 12 porque Miranda se rindió, Bolívar vuelve en el año 13 con lo que vamos a considerar la Segunda República a través de la campaña Admirable y no restituye las autoridades federales. El encargo de Bolívar era otra vez restituir la república que había caído, la constitución y las autoridades. Y Bolívar, por su parte, aliado con Ustaris, se hace un documento en el cual señala que todo lo que él haga fundamentalmente va a ser la ley. Luego aquí está el primer incumplimiento que Bolívar le hace a Venezuela. Cuando en el año 19 se arma, después del discurso de Angostura, la Constitución de Angostura y nace la Tercera República de Venezuela, siendo que la segunda había caído en el año 14, tenemos nosotros, por su parte, que Venezuela parecía que se estaba reconstituyendo. Curiosamente, Angostura había sido liberada por Manuel Carlos Piar, al cual Bolívar lo había fusilado, ¿no? Y Bolívar estaba haciendo allí el Congreso de Angostura. Pero Caracas y la parte fundamental de Venezuela estaban bajo dominio español. Por lo tanto, conocerse la ley fundamental de Colombia en el año 19, Venezuela no vota realmente. Venezuela no elige nunca unirse a otra república. Jamás lo elegimos. Nunca. Y por eso, cuando en el año 21 se libera definitivamente Venezuela, ya estamos unidos a una república que nunca aceptamos. Porque nosotros nos hicimos irremediablemente libres en el año 11. Nunca le dimos nosotros a Bolívar la posibilidad de que nos uniera a otro país. Pero Bolívar nos unió a otro país. Y a pesar de que en el año 19 se había establecido textualmente, y también en el año 21, que la capital de la República de Colombia iba a estar entre Venezuela y la Nueva Granada, en una ciudad nueva que se iba a llamar Bolívar, eso nunca se hizo. Y de paso, la capital no la metieron en Bogotá, es decir, la capital del virreinato, con la cual teníamos todas las diferencias del mundo. Luego, no estábamos nada contentos con Bolívar. Y por eso, en el año 30, nos separamos y decimos, no queremos nada a Bolívar, está expulsado de por vida del territorio y rompemos relaciones con cualquier país que lo tenga. Dese cuenta, Venezuela está demostrando que es más grande que cualquiera de sus hijos, porque es una de las tantas cosas que yo siempre intento enseñar cuando doy clases al respecto. Venezuela es más grande que cualquiera de sus hijos. Es decir, usted puede llamarse Simón Bolívar y Venezuela siempre va a ser importante o mucho más importante que usted. Por lo tanto, no es que traicionamos a Bolívar. Si a ver vamos, y esto va a levantar muchísimo polvo, Bolívar había traicionado a Venezuela. Porque Venezuela, en lugar de ser el país o ser la comarca fundamental, recibió 20 años de guerra. Tres cuartos de sus territorios destruidos. Un 70-80% de sus hijos asesinados. Y si no, los demás estaban en la guerra. Y a pesar de todo esto, nos pegan en una república y nos ponen la capital en otra parte. ¿Teníamos que estar felices? No. Te escucho. Que ahorita que estás tocando ese tema sobre el problema de Bolívar y su enamoramiento con los Reynosos o con los neogranadinos, que Páez se lo advirtió bastante, una de las causas por las cuales Bolívar empieza esa especie de presión contra los orientales era precisamente porque ninguno de los orientales estaba de acuerdo con ese proyecto de Colombia. Sí, fusilaron a Manuel Piar, pero el siguiente, porque ya estaba preso en Angostura, era Juan Bautista Arizmendi, que Juan Bautista Arizmendi se salva por la cercanía de Miguel de la Torre por el norte y porque no había más general que pudiera comandar una defensa de la ciudad. Y tuvo que Mariño bajar la cabeza e ir y pedirle disculpas a Bolívar, pero ellos eran los otros dos que seguían al paredón. Ojo, es muy ucrónico decir que los iba a fusilar. Sabemos muy bien que Bolívar no iba a fusilar a gente de casta, ¿verdad? O por lo menos no lo demostró durante su vida. Pero los orientales le hicieron especial oposición a esa idea de Colombia la Grande. Un comentario nada más, César, continúa. Sí, claro. Yo creo como tú, ojo, esto es lo que podríamos llamar historia prospectiva quizás, ¿no? Yo creo que hay suficientes motivos de hecho y incluso en el anecdotario para pensar que Bolívar pensaba fusilar alguna vez a Santiago Mariño. Claro. O sea, un hombre que fusila a Piar y tiene el tupé de decir que Piar
no fue el héroe de la batalla de San Félix. Mira, y que tiene tantos problemas con Mariño, y Mariño siempre se le metía en todas partes. Yo creo que era evidente que lo pensaba fusilar. Pero bueno, no se dio, las cosas fueron avanzando y no pasó. Pero lo que quiero explicar es que esta es la razón por la cual nosotros nos damos cuenta que en Venezuela estamos pero tan bravos con Bolívar. Y por eso es que cuando se muere, hay quien señala que lo llamamos el longanizo, ¿no? Es por ese motivo. Bolívar no había cumplido y Venezuela, a través de sus hijos, había mostrado ser más grande que otra cosa. Si ya habíamos roto con España, pues era Venezuela la cuestión, no Colombia. Ok. La República Oligárquica Conservadora, como la llama José Gil Fortul, es una gran república. Lo que va a pasar desde el año 1830 al año 1847, fundamentalmente bajo la égida de José Antonio Páez, de hombres como Miguel Peña, de hombres como el doctor Vargas, como Carlos Sublet, va a ser una cosa maravillosa. Realmente. La gente se pone brava conmigo, pero por Dios, revisen ustedes los índices económicos. Santos Michelena, en un país que estaba totalmente endeudado, porque Bolívar si podía hacer una cosa, era pedirle real prestado a Inglaterra. No sé, no lo ven. Pero estábamos terriblemente endeudados contra nuestros enemigos naturales, que eran los ingleses, por cierto, porque a veces la gente piensa que nuestros enemigos naturales eran los españoles. No, nosotros en esa época éramos españoles, y los ingleses llevaban siglos intentando invadirnos y destruirnos. Por cierto, si no vean el intento de invasión a Cartagena que pudo frustrar Blas de Lezo, que siempre lo nombro. O sea, los ingleses eran los malos, pero entonces los malos ahora son los buenos, claro, porque nos prestan plata con unos intereses altísimos que vamos a tener que pagar después. Pero bueno, la guerra era la guerra y Bolívar estaba pidiendo plata para la guerra porque lo más importante era la libertad. Por cierto, Santos Michelena, en este país endeudado, hace que la economía se duplique en 10 años. Lo que te habla que iniciativas tales como la Sociedad de Amigos del País fueron un gran éxito, fueron maravillosos. Pero el espíritu por allí de este falso Dios, que poco tiene que ver con Bolívar, porque Bolívar se lo va a mandar en una carta en el año 29, en el año 30, a Antonio Leocadio Guzmán, diciéndole: yo temo mucho que en el futuro van a utilizar mi nombre para hacer toda clase de barbaridades. El mismo Bolívar sabía que cuando él muriera, iban a comenzar a utilizar su figura para justificar todos los desmanes malvados y autoritarios. Porque digan lo que digan, a pesar de que Bolívar claramente sacó mucho éxito o sacó mucha ventaja de cuanta campaña tuvo, Bolívar no se robó unos reales, por Dios. O sea, nunca vamos a ver a Bolívar como un señor que se robó un pedazo aquí, un pedazo allá. No, eso lo vamos a comenzar a ver ahora, ¿no? Y el primer hombre, a pesar de que hay gente que señala que comienza el problema con el dios Bolívar, con Páez cuando lo traen, no. El primer hombre que va a comenzar a explotar al espíritu de Bolívar se llama José Tadeo Monagas, o como parece que se llamaba Judas Tadeo Monagas. Ese va a ser el primer hombre que va a comenzar. Porque Monagas siempre fue un gran adulador de Bolívar. Y al ser un gran adulador de Bolívar, al ser un gran jalamecate de Bolívar, explico rápidamente la frase. Yo no estoy utilizando una categoría peyorativa en contra de Monagas. Era sencillamente que Bolívar dormía en hamacas. Y como Bolívar dormía en hamacas, había alguien que le jalaba el mecate de la hamaca para que tú durmieras cómodo. Entonces, bueno, de allí viene jalamecate, porque el que le jalaba bien el mecate a Bolívar, bueno, él lo trataba muy bonito. Yo me imagino que Monagas habrá sido uno de sus grandes jalamecates, porque Bolívar lo adoraba. Me imagino. Por este motivo, Monagas, cuando llega a la presidencia, que engaña a José Antonio Páez para que lo apoye en la presidencia, José Tadeo Monagas comienza a utilizar la figura de Bolívar como la autoridad para él decir que Bolívar lo apoyaba y que Bolívar confiaba en él y que por lo tanto él era la voz del pueblo. Punto. Entonces Monagas no es materia de este live Monagas, pero Monagas va a realizar una práctica tan bárbara que el 24 de enero del año 1848, cuando querían destituirlo, porque era un rolo de ladrón, era un autoritario, era un totalitario tirano. Él va a agarrar y manda que le caigan a palos a todos los diputados en el Congreso. Los saca a palos, a todos. Y después tiene el tupé de decirles: vénganse que yo los apoyo, yo los curo, bueno, yo los protejo. A partir de allí comienza el monaguismo. Y el monaguismo siempre va a tener este toque de legitimación divina por la figura de Simón Bolívar. Siempre. Y es tanta la barbarie de Monagas que va a causar que en el año 58 comience la guerra federal. Es decir, Monagas va a hacer
que los pobres odien a los ricos, que los patas en el suelo odien a los godos. Va a crear realmente un sistema espantoso que va a llevar al país a una guerra. Imagínense ustedes la barbaridad de Monagas. Entonces Monagas nos lleva a la guerra federal. Y de allí van a salir niños de pecho como Ezequiel Zamora, como Tiburcio. O sea, gente que realmente no es materia de live tampoco, y hablar de ellos no quitaría mucho tiempo, pero son unos niños de pecho, ¿no? Unos niños sumamente interesantes y poco violentos. Hay que recordar que Ezequiel Zamora decía que había que matar a todos los que tuvieran leer y escribir. Entonces, pues por allí más o menos vamos sacando los personajes que vienen producto de la barbarie de Monagas. Para poder atajar cuándo nace o cuándo se termina de fundar esta nueva religión, evidentemente tenemos que tomar cuando en abril del año 1870 Antonio Guzmán Blanco entra en Caracas. Y al entrar en Caracas se inaugura el guzmancismo. Él es el que realmente va a darle toda la facha y toda la creación a este Dios Bolívar. Allí Bolívar no va a ser más que no va a ser un pequeño dios del panteón griego. Es decir, Bolívar ya no va a ser una especie de Hermes, una especie, no sé, de Hércules después de la Odisea. No. Ahora va a ser Zeus en persona. Ahora Bolívar es el máximo dios. No hay, a partir de ese entonces, en Venezuela, una ofensa que se pueda hacer en contra del Dios católico que no cree más accidente que una ofensa que se pueda hacer en contra de Bolívar. A Bolívar no. A Bolívar sí no me lo puedes tocar. Se señala por lo menos la creación de la Plaza Bolívar. Es decir, donde estaba la Plaza Mayor de toda la vida, se va a colocar un busto ecuestre de Simón Bolívar, y esa práctica con los años va a tomarse en cada uno de los pueblos de Venezuela. Bolívar en todas partes. Y además de eso, la moneda se va a llamar Bolívar. ¿Cómo más se va a llamar la moneda? Bolívar. Entonces ya Bolívar de carne y hueso no existe. Ahora existe sencillamente, es el Dios Bolívar. Y este Dios Bolívar va a comenzar a fundamentar unos totalitarismos muy interesantes, y es lo que los politólogos llaman totalitarismos de derecha. A mí, y yo debo confesar, estos términos de derecha e izquierda me suelen molestar muchísimo, pero vamos a intentar, para no entrar en más problemas, utilizar el fundamento de totalitarismo de derecha y de izquierda. Vamos a intentar. El primer gran totalitario de derecha que va a utilizar a Bolívar para él, a mí me parece, en el siglo XX, que va a ser Juan Vicente Gómez. Porque es verdad que Cipriano Castro admiraba y quería mucho a Bolívar, pero él era tan ególatra, tan egocéntrico, y le gustaba tanto la pachanga para él mismo, que Castro no va a sacarle tanto a la figura de Bolívar como sí lo va a sacar Juan Vicente Gómez. De hecho, no hay que olvidar que gracias a la explosión de los pozos petroleros en Venezuela, que teníamos por fin esta gran riqueza mientras las materias primas en el exterior estaban bajando, lo que hacía entonces que la balanza de pagos en los otros países de América del Sur fuera un desastre. Venezuela tenía un superávit, porque Venezuela tenía petróleo y tenía poca población. Entonces Gómez va a amar tanto a Bolívar que Gómez va a pagar la deuda externa cumpliéndose 100 años de la muerte del Libertador. En 1930 Gómez paga íntegra la deuda externa. Pero Gómez siempre fue muy interesante y muy inteligente, mucho más que Castro, porque él mantuvo cerca de sí un grupo de intelectuales. Y entre este grupo de intelectuales estaban los positivistas, que eran liberales. Vamos, yo siempre he dicho que un positivista es un liberal desenfadado. Es decir, un liberal que de pronto se ha dado cuenta de que el mundo no es tan perfecto como en la utopía y comienza a practicar, ¿no? Esto es lo que pasa realmente, entonces este es el peor mal, vamos a quedarnos con eso. Y tenemos la figura de Laureano Vallenilla Lanz, que va a tomar la tesis francesa del gendarme necesario. Entonces, el gendarme necesario sencillamente es la figura del hombre fuerte que hace falta que exista en el país, porque este país siempre ha estado en problemas. Esto era tierra de indios y negros y gente inferior. Y los españoles que vinieron para acá se barbarizaron, como dice Pedro Ignacio Arcaya en un trabajo de la misma época. Por lo tanto, lo que hace falta es un hombre fuerte que ponga, que acomode la situación. Bolívar lo hizo en su momento, ahora le toca a Gómez. Entonces este falso dios Bolívar, este Bolívar pletórico, este Bolívar autoritario, este Bolívar fuerte, este Zeus, es el que va a justificar la dictadura o el totalitarismo de Juan Vicente Gómez. Pero es que la gente de izquierda consideraba que no se podía quedar así. O sea, ¿cómo es que esta gente, cómo es que estos señores, estos dictadores se van a quedar con Bolívar? No nos da la gana. Bolívar es de todos. Vamos a democratizar a Bolívar.
Imagínense. Es decir, el Dios Bolívar va a intentar ser democratizado. Y hay trabajos interesantísimos como el trabajo. Dime, te escucho. Disculpa, César. A las personas, para que no se sientan ofendidas o no se sientan porque estén un poco delicados, cuando César se refiere a indios negros que existían en estas tierras, es según el trabajo que él está exponiendo, que es el de Vallenilla Lanz, ¿no? Vallenilla Lanz y Pedro Ignacio Ortega dicen eso. Exactamente, es según él, no es que lo está diciendo César porque él es así. Entonces, ya para explicarles esto, porque bueno, la gente es delicada, puedes continuar, César. No, lo peor es que yo sí soy así, pero lo peor es que soy. Entonces no me pueden tomar como que yo estoy desprestigiando a los negros, porque yo más negro que yo no hay. Exacto, por eso es. Bueno, que no estoy viendo problema. Ese es el problema cuando uno carece de corrección política, ¿no? Entonces esto es muy divertido. Yo creo que por eso es que llevan tiempo sin meterme a un canal de televisión, pero eso es materia de otro costal, no viene de otro costal. Siguiendo con esto, pero ya va, ¿cómo es que me van a quitar a mí a Bolívar? Si Bolívar es Dios, pues Dios es para todos. Entonces, ¿cómo es eso que Dios está allí a favor de Gómez y de los otros malvados? No. Entonces, aquí lo tengo que decir. Carlos Irazábal, que era un marxista fundamental de la época, comienza a hablar acerca de Bolívar como revolucionario. Es decir, Bolívar ahora es revolucionario. Bolívar es antiimperialista y saca una frase por allí que él dijo en contra de Estados Unidos cuando estaba caliente con ellos por problemas propios de la época. Pero Bolívar es revolucionario, antiimperialista y cree en la igualdad. O sea, que esto es una de las cosas que a mí más me llamaron la atención. Un Bolívar que escribe en el año 1815 en las Antillas que los blancos eran la población, que aunque eran muy pocos números, tenían que hacer cosas porque los indios y los negros eran gente tranquila, gente que no le paraba esas cosas. O sea, evidentemente Bolívar aquí habla de la inferioridad de las otras castas. Bolívar escribe como un mantuano porque Bolívar era un blanco mantuano, era un blanco criollo, era un tipo oligárquico. Entonces ahora Irazábal pretende colocarlo como un tipo igualitarista. Una locura. Pero lo peor es que ese muchacho, que en ese momento era un muchacho, Rómulo Betancourt, que va a escribir ese bonito ejemplo marxista, que es el Plan de Barranquilla del año 31, que es marxismo puro y duro. Pues Bolívar en ese entonces Betancourt era bien marxista, era bien de izquierda. Él después se va a desengañar. Ojo, Betancourt después se va a desengañar y va a odiar a los comunistas. Pero en ese entonces era bastante comunista. Él comienza a hablar también de cómo hay que recuperar a Bolívar. Y en el año 36, muy curiosamente, en el año 36, cuando muere Laureano Vallenilla Lanz, él va a sacar un trabajo que habla de cómo Vallenilla Lanz hacía prostituirse la inteligencia venezolana. Y va a hablar del conflicto de Bolívar. Bolívar tiene que ser militares. Él quería que pueda llegar a los civiles. Él va a intentar desprender, evidentemente, de una manera muy alada de los cabellos, la característica militar de Bolívar y colocarlo como este Dios bueno, pero ya no armado. Ahora es un Dios bueno, que es de izquierdas, que es revolucionario, que es hasta igualitarista, pero él no es autoritario, no. Él se cuenta cómo el Dios Bolívar va siendo desdibujado de diferentes perspectivas, ¿no? Y seguimos adelante. La figura del gendarme necesario no había sido superada. Es decir, el Bolívar de derecha no había sido superado de ninguna manera. Por eso es que vemos que a pesar de que en Venezuela en el año 45-48 vino el trienio ADECO, una especie de intento, seguían siendo militares los que mandaban. Por eso es que en el año 48, cuando el 24 de noviembre le den el golpe a Rómulo Gallegos y Carlos Delgado Chalbot llega a la máxima magistratura, y posteriormente muere Delgado Chalbot en la circunstancia más extraña del mundo del año 50 y sea Pérez Jiménez que se queda hasta el año 58, allí está el gendarme necesario. Allí está el nuevo Mesías. Allí está lo que nos hace falta. Porque aquí lo que hace falta es un Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez es como un Bolívar. Disculpa en esa parte, César, que nos están informando que se estaba escuchando mal, se escuchó mal sobre todo la parte en la que estamos hablando del Bolívar revolucionario, ¿sabes? Del plan de Barranquilla en adelante, no se escuchó muy bien. Entonces, nada. Están diciendo que todo es culpa de DirecTV.
Por ahí estoy leyendo que seguro que estaba de DirecTV o Inter, no sé. Pero ¿qué quieres que...? A ver, voy a repetir algo. ¿Sabes? Voy a repetir cómo el dios Bolívar va a transfigurarse de ser el dios autoritario, militar, de derecha, por convertirse ahora, a través de la visión de la izquierda, en un dios democrático, revolucionario, antiimperialista, porque odiaba a los norteamericanos y de paso igualitarista. Muy bien. Okay. Esto va a durar realmente poco, porque como sabemos, cuando le dan el golpe de Estado el 24 de noviembre del año 48 a Rómulo Gallegos, van a durar 10 años en los cuales los militares van a volver al poder. Delgado Chalbot y Pérez Jiménez. Y otra vez es el gendarme necesario. ¿Para qué me hace falta a mí democracia? ¿Para qué yo quiero libertad si Pérez Jiménez es el que realmente se encarga de hacer las cosas chéveres? Como yo amo a mi general Pérez Jiménez, quiero a Pérez Jiménez, viva Pérez Jiménez y todas esas cosas, ¿no? Entonces, una vez más, yo sé que tú quieres mucho a Pérez Jiménez, Juan Carlos, no te vayas a poner bravo conmigo, tú también. Mira, de verdad, de vez en cuando lo saco y le rezo un poquito. Tranquilo, yo no soy de cristal. Mira, yo no soy de cristal, puedes darle. Está bien. Pero entonces, ustedes saben que es una cuestión complicada de analizar, ¿no? Que es una cuestión difícil de poder entender. El Bolívar, el gendarme necesario, el Bolívar Dios de derecha, en su última etapa, no forma parte de las escrituras bíblicas, por decirlo de alguna manera. Porque en el fundamento, en el preámbulo de la Constitución de Pérez Jiménez, no se menciona a Bolívar en ninguna parte, lo cual me llama mucho la atención. Para mí es muy extraño. O sea, cuando Bolívar evidentemente siempre fue el fundamento de este totalitarismo, me pareció muy extraño que no mentieran allí a Bolívar, ¿no? Pero cuando le dan el golpe de Estado a Pérez Jiménez, en el 58, y comienza la República Liberal Democrática Venezolana, es verdad, era una socialdemocracia, y aquí ustedes pueden hablar de todo lo que ustedes quieran, pero no es materia del live, ¿no? No es materia del live pensar en socialdemocracia o no. Bueno, allí, en la Constitución del 61, sí se menciona a Bolívar. Y otra vez es el dios Bolívar, ejemplo de igualitarismo, de democracia y de todas estas cosas absurdas que Bolívar jamás desempeñó en vida. Pero ese es el ejemplo. Entonces el dios Bolívar ahora es más lejano. Ahora es un dios lejano, popular, del pueblo, pero más incognoscible. Es más difícil acercarse a este dios Bolívar, pero Bolívar sirve para todo. Entonces, claro, ustedes me están vendiendo a mí, o la socialdemocracia que comienza en el 58 y acaba en el 98, está vendiendo un dios que no se parece a su Mesías. Porque entonces, los mesías de la democracia venezolana, vamos a hablar de Rómulo Betancourt, de Raúl Leoni, Rafael Caldera, Herrera Campis, Gonzalo Barrios, todos estos, no son hombres autoritarios, no son hombres militares, no son hombres que pretendan instaurar un despotismo o el poder por el poder, y han roto con el comunismo. Entonces tampoco son antiimperialistas, porque incluso vemos cómo John F. Kennedy viene con Jackie Kennedy a visitar a Betancourt. Entonces, claro, el pueblo venezolano no logra entender esta diferencia entre el Dios que le han enseñado a adorar y aquellos que deben desempeñar su culto. Hay una gran diferencia. Es muy, muy complicado. Pero esto es bien leído desde la profunda izquierda venezolana. Y aquellos que estaban mucho más a la izquierda comienzan a darse cuenta que el fundamento último de cualquier clase de instauración de materialismo histórico, materialismo dialéctico o como quieran llamarle, era la figura de Bolívar que ya había creado Irazábal y que Betancourt también había ayudado a delinear al inicio del siglo XX. El Bolívar, bienhechor, benefactor, democrático, igualitarista, antiimperialista. Y por eso, queridos amigos, que a ustedes no les va a parecer extraño que Hugo Rafael Chávez Frías siempre se basó fue en Simón Bolívar o en este Bolívar de izquierda que se había creado. Ese es el fundamento real de la religión de Bolívar llevada al máximo extremo. Esto no es más que la religión, el islamismo en época de Mahoma. Entonces, este Bolívar es una suerte de Alá. Ya no es un Bolívar, ya no se parece al dios católico, un dios griego. Ahora es una especie de dios islamista. Es decir, él es Alá,
y Chávez es Mahoma. Ahí está. ¿Por qué señalo esto? Porque es que en la religión católica, o por lo menos como se ha hecho en los últimos siglos, no se suele tener esta suerte del Dios por el Dios y esta suerte de práctica por la práctica. O sea, Dios dentro de todo quiere la libertad, pero el islamismo, y pónganse bravos conmigo todo lo que quieran, pero si ustedes se leen el Corán, esos son un montón de reglas y de normas que ustedes tienen que hacer y punto. Esos son órdenes que ustedes tienen que cumplir. El Dios Bolívar, al cual Chávez va a utilizar, es realmente un Dios profundamente autoritario. Bolívar vuelve cada 100 años para cortarle la cabeza a los malvados. Vamos a cortarle la cabeza y vamos a freírle en aceite los adecos y los copellanos porque Bolívar lo quiere. Bolívar es el último fundamento de la maldad. De la maldad vista desde una perspectiva republicana democrática, porque para el pueblo está bien, porque lo dice Dios. Claro. Es por esta razón, queridos amigos, que ustedes se van a dar cuenta que la oposición venezolana, de una manera muy extraña, sin ninguna clase de poder ideológico, sin ninguna clase de poder intelectual, intenta retomar el nombre de Bolívar ahora para ellos. Pero es que ellos son una especie de cóctel ideológico extraño que no saben cómo hacer que Bolívar esté de su lado, sea creíble y la gente los vea legitimados por este Dios, porque no lo han sabido hacer. En cambio, que el chavismo estuvo muy claro desde el inicio de que estaban en lo más profundo de la izquierda y allí ese Dios tenía que parecerse a ellos. Es aquí cuando, entonces yo lo digo, Bolívar debe morir. Este Dios, este falso Dios que se ha creado y ha sido el fundamento para todos los totalitarismos de derecha e izquierda venezolanos, debe morir. Tenemos que matarlo. Tenemos que matar ese Bolívar que ha sido utilizado para poder garantizar todo desmán autoritario, viniera de donde viniera. Hay que realmente acabar con esa figura del venezolano que no quiere trabajar, que no quiere lograr cosas, que solamente dice, no me des, ponme donde haya, porque el gran benefactor fundamental siempre está embadurnado dentro de la religión bolivariana. Vuelvo otra vez a Nietzsche entonces. Si Nietzsche dice que cuando muere Dios, no es que el ser humano lo tiene todo permitido. Al contrario, cuando muere Dios es que el ser humano entonces tiene que luchar por ganarse las cosas y por llegar a un estado superior. Lamentablemente, Venezuela, si sigue con la figura de Bolívar, de este falso Dios Bolívar, no del hombre de carne y hueso de su contexto histórico que fue exitoso en cosas y fue desastroso en otras, no es. Si Bolívar sigue exactamente haciendo, bendiciendo a estos caudillos, a estos sargentones, sean de chavismo o alguno que venga de la oposición, vamos a seguir, queridos amigos míos, hundiéndonos en el excremento del diablo. Y por allí alguien me decía, ponme donde... Claro que sí, porque es que el venezolano, que es tan mediocre como para pretender que le regalan cosas, en efecto dice, ponme donde haya. No conoce ni siquiera cómo se conjuga el verbo haber. Y a eso es lo que me refiero. El sarcasmo creo que se puede inferir claramente de la frase. Luego, queridos amigos, yo no puedo más que con este live pretender que en efecto se logre una sociedad venezolana en la cual no se dependa de la figura de ningún Dios falso. El ser humano o el venezolano por fin se dé cuenta que depende de él mismo y que tiene que crear cosas para lograr una libertad y una mejor calidad de vida. Por eso ya para finalizar estas palabras, nunca intento hacerme fastidioso. Lo máximo que puedo decir es que, en efecto, Bolívar debe morir. Bolívar está siendo asesinado por el más feo de los hombres. Una vez más lo estoy diciendo parafraseando a Friedrich Nietzsche en Así habló Zaratustra. Y el más feo de los hombres es esta élite política venezolana actual, que no es ni élite ni es política. Eso es lo que tenía que decir. Bueno, César, fíjate, estaba escuchándote y leyendo los comentarios y bueno, he estado haciendo
apretando para no reírme con las cosas que dicen. Bueno, nos han dicho desde neonazis, morenazis, te, te dijeron perejimenista, imagínate, te dijeron a ti perejimenista. ¡Wow! Eso sí, de verdad no es. Pero hay un planteamiento por aquí de un chico, oye, lo perdí, ¿no? Que fíjate que él habla, Luis Pichardo 97, ¿no? Él dice, esa es la idea, pensar libremente, ¿no? No estar atado a esos ídolos creados por la sociedad o por la política, porque tú hiciste un recuento de lo que fue el mito bolivariano, ¿no? El auge o la construcción de ese monstruo. Guzmán Blanco, yo en lo personal con Monagas sí tengo, a ver, unas reservas, porque si bien lo utilizó en el sentido más populista del término, acuérdate que ellos conocieron también a otro que para mí fue el creador de la barbarie populista en Venezuela, que fue José Tomás Bove, que fue el que liberó esos demonios, que le enseñó al pueblo lo que de verdad puede hacer, ¿no? Claro, después se fue transformando, hiciste una muy buena reflexión, no lo había visto desde ese punto de vista, de cómo la izquierda y la derecha moldearon la figura del libertador a su entorno. Voy a volverlo a repetir para todos nuestros seguidores, tanto los que están en curso, los que están escribiendo, como los que no. No es matar al libertador, Bolívar ya está muerto, César lo dijo, ya Bolívar está muerto. La historia tampoco la van a poder destruir, al contrario, precisamente de lo que habla César, de lo que parte César es que han reescrito demasiado la historia de Simón Bolívar. Mira, César, te lo voy a contar en este aspecto. Tú sabes que yo me gusta mucho lo que es la historia militar, ¿no? Y una de las cosas que yo me encuentro siempre cuando veo los documentos, los partes de batalla, es lo han reescrito tanto, precisamente el mito bolivariano, que han puesto batallas donde no hay, a Bolívar en batallas donde no ha estado, dirigiendo cargas de caballería cuando un general estaba en la retaguardia dirigiendo las operaciones, ¿no? A tal punto ha llegado ese lenguaje que hace poco vi una publicación de que, bueno, Bolívar era un cobarde porque dirigía las batallas desde la retaguardia, pero es que un general dirige las batallas desde la retaguardia. Entonces Napoleón también era un cobarde. Exactamente, y creo que nosotros aquí lo que estamos es hablando del mito bolivariano. Es un mito que en este régimen es cuando más se ha acentuado, porque precisamente lo que hacen que han hecho los bolcheviques, apropiarse de las imágenes o de los héroes nacionales, transformarlos a su imagen y semejanza, y no es, bueno, ahí tú ves el mejor ejemplo de que cometen un sacrilegio con el sarcófago del Libertador, le hacen unas pruebas todas raras y resulta que ahora Bolívar sale con rasgos Zambos, etcétera. Sí, volvemos a esto. Cada 100 años la espada de Bolívar camina por América Latina. Entonces tenemos 100 años Juan Vicente Gómez, 24 de julio nace Juan Vicente Gómez y muere el 17 de diciembre. Hugo Chávez, el mismo cuento. Entonces, a lo que queremos llegar aquí, ¿verdad? Es que sí, es una figura indiscutible en nuestra historia, en la historia de Venezuela, como hay muchas más, pero es el uso. Yo lo llamo, César, y con esto ya concluyo, que Simón Bolívar es una especie o es la tarjeta de crédito de todos los políticos en Venezuela a través de su historia. Es una tarjeta de crédito la cual nunca pagan. Siempre la están sobregirando y sobregirando y sobregirando. O sea, la figura de Simón Bolívar se convirtió en una tarjeta de crédito. Y es verdad. Y es feo, va a sonar muy feo que yo diga esto porque yo creo que he demostrado muchísimo cómo repudio el pensamiento de Carlos Marx. Me parece que es exitoso. El problema es que es exitoso el planteamiento. Nos guste o no nos guste, es exitoso. Quizás porque se entiende. El problema con Hegel es que es complicado entenderlo, entonces a lo mejor por ahí llevar los tiros, pero se parece mucho, ¿no? Una especie de hegelianismo marxista. Pero en fin, el mismo Marx dijo en vida que si lo que estaban diciendo era marxismo, entonces que él no era marxista. Lo dijo Marx, imagínate. Y por eso es que vemos hoy en día un montón de marxistas que no tienen nada que ver con Marx, es más, ni lo han leído. No porque Marx sea una maravilla, pero es que ni lo han leído. El mismo rollo con Bolívar.
O sea, ¿qué tiene que ver Simón Bolívar con todo el rollo que tenía él por estar corriendo de Pepa Machado que lo estaba persiguiendo, o de Fanny Duvilar, o de Manuela Sáenz que le mordió la oreja? O sea, que Bolívar estaba pendiente de otras cosas más interesantes y mucho más bonitas que son las damas. Entonces usted me está diciendo que era Bolívar es chavista. ¿Por qué no tiene Bolívar? ¿Qué tiene que ver Bolívar con Chávez? Nada, en lo absoluto. Entonces, realmente, Bolívar no tiene nada que ver con lo que han hecho. Y por cierto, ya con esto finalizo, Karl Marx, el padre ideológico y político del expresidente Hugo Chávez, dedicó un artículo entero en contra de Bolívar y capitán de las retiradas, que era un ser despreciable, que era un ser grotesco. Me causa mucha risa, o no sé cómo de repente esta información, siempre he querido como analizarla, ¿no? Ver cómo chocan estas dos ideas en una persona que bueno, que le gusta a este tipo del régimen, pues, que le gustan esas ideas marxistas y también se dice bolivariano, cómo pega, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que eso es un pasticho que nunca cuajó. Bolivariano, marxista y cristiano. Yo creo sinceramente que el problema con esto es que, a ver, el chavismo no puede ser subestimado. El gran problema es que en Venezuela llevan 20 años subestimando el chavismo. Y piensa que en el chavismo nada más hay puros locos y puros idiotas. Es mentira. O sea, el chavismo, no voy a decir que haya gente inteligente, pero gente astuta, y la gente astuta y la gente hábil sabe lo que hace, sabe lograr sus fines. Claro. En cambio, pasa que cuando alguien realmente lee a Bolívar y lee el Bolívar de Marx, se da cuenta que el análisis que está haciendo Marx, como casi todos los análisis que hace Marx, son análisis interesados. Hay que recordar que Bolívar era de la élite y Bolívar era un burgués. Y Marx está luchando en contra de los burgueses. Entonces, claramente Marx va a hablar peste de Bolívar porque considera que la revolución de independencia iberoamericana es una revolución burguesa. Y a Marx no le interesan las revoluciones burguesas. Marx está metido en las revoluciones del proletariado. Entonces, es perfectamente normal que Marx se encargue de entrevistar a generales o a soldados derrotados por tropas de Bolívar y no busque más. Y se valga entonces de puros cuentos malos que echaron en contra de Bolívar. Que no es que Bolívar fuera bueno o fuera malo, pero tan malo tampoco era. O sea, era un hombre con luces y con sombras. Por eso leer el Bolívar de Marx es una cuestión, eso debe ser un objeto de risa, porque es una tontería, es una cuestión escrita, es una especie de panfleto. Es menos serio incluso que el manifiesto del Partido Comunista, que hace Marx en el 48. Y aquí los marxistas se van a poner bravísimos conmigo. Pero díganme ustedes, ¿dónde está la base histórica o filosófica del manifiesto del Partido Comunista del 48? Nada, son un montón de supuestos e hipótesis que Marx dice que son así porque él lo dice, pero dense cuenta que nunca se dio. Dígame usted, ¿qué sociedad capitalista al llegar a su máximo avance, después de la plusvalía relativa, llegó por fin a transformarse en un socialismo y después en un comunismo? Nunca. Fueron países atrasados como la Unión, como la Rusia zarista, como la misma Cuba, bueno, Venezuela, bueno, realmente tomaron socialismo. Y si no vemos el caso, en Oriente por lo menos lo que hizo Pol Pot, cosas así de espantosas y de bárbaras, siempre del lado de el marxismo. Entonces, más mentía, más no podía ver el futuro. Por lo tanto, yo creo que eso hay que analizarlo también. Bueno, César, ya nos queda un minuto. Gracias por esta explicación. Esto lo vamos a montar en el Instagram Live y luego vamos a montar en YouTube. Algunas personas que no pudieron estar y bueno, lástima que comentarios porque hay unos comentarios buenísimos con respecto a todo lo que estamos aquí trabajando, ¿no? Bueno, César, estaremos prestos para otra oportunidad para seguir hablando del tema. Sería interesante hablar de un poco de la historia contemporánea de Venezuela, un poquito más siglo XX. Y nada, a todos nuestros estimados seguidores, les agradezco, les agradecemos el que hayan estado presentes. Vamos a guindar esto en Instagram Live y en YouTube también. Pueden seguir, también sigan a César en sus redes sociales. César, por favor, tus redes. En Instagram es @César Pérez Guevara, @Centro Rocio y @Valores Venezolanos. Y en Twitter @C Pérez Guevara. De todas maneras, siempre por allí estamos diciendo cosas así de simpáticas. De verdad, una vez más les digo, los que quieren mucho a Bolívar, qué bueno, yo también lo quiero mucho, de verdad, yo suelo rezarle diariamente. Quedan 20 segundos, César. Pura activa. Bueno,
Saludos a todos y recuerden, no existe historia aburrida sino mal contada. Esto es un hecho criollo. Hasta la próxima.